Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué Alonso Ramírez Juárez y soy alumno de cuarto semestre. Yo vengo a hablarles sobre nuestro proyecto Listado de especies de algas, musgos y helechos en el Parque Ecológico Los Troncones en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Mi equipo está conformado por García Barroso, Albert Daniel, Castro Ponce, Mirta María y Ramírez Juárez, Josué Alonso. Y como nuestro asesor, la maestra Tania Judith Hernández López. Planteamiento del problema. En esta investigación buscaremos catalogar la diversidad de algas, musgos y helechos en el Parque Ecológico Los Troncones. Las algas son cruciales para los ecosistemas costeros, ya que contribuyen a la producción primaria y la fijación del sustrato, así como también reducen la erosión. Los licopodios y helechos son plantas vasculares diversas en regiones montañosas y húmedas. Tienen una gran presencia en México con más de 1000 especies registradas. Los musgos también son muy abundantes, con cerca de 1000 especies en México. Utilizando literatura especializada y métodos de colecta, identificaremos y clasificaremos estos organismos para crear un listado detallado y comprender mejor sus hábitats y factores que afectan sus poblaciones. Las formas de vida más diversas y antiguas se encuentran en las algas, musgos y helechos. Empecemos por las algas. Las algas son organismos unicelulares y pluricelulares. Estos habitan en ambientes acuáticos tales como aguas saladas, aguas dulces y aguas salobres. Su uso en la industria se limita a la producción de hidrógeno, biodíseles y biofertilizantes, inclusive se utilizan en la industria alimenticia debido a su alto valor nutricional. También se utilizan en la medicina por sus compuestos antivirales, antibacteriales y anticancerosos. Los musgos, estas son plantas verdes pequeñas que pueden llegar a medir desde milímetros hasta centímetros. Su rol ecológico principal es la retención de agua, infiltración de lluvias, control de la erosión, fijación de nitrógeno, captura de CO2, fósforo y otros iones. Inclusive sirven de sitio de germinación de semillas y hábitat para otras especies. Los helechos. Los helechos son plantas vasculares, esto quiere decir que son más complejas que las otras dos anteriores. Estas se reproducen por esporas, su distribución es mundial y sus usos principales en la industria es el ornato, es decir, en jardines, ya sean exteriores o interiores. También se utilizan en la medicina tradicional como infusiones. Estas tienen una gran sensibilidad a los cambios climáticos y finalmente su explotación está muy limitada a comparación de las anteriores. Objetivo general. Diseñar un listado de los tres grupos de plantas, algas, musgos y helechos del Parque Ecológico Los Troncones. Objetivos específicos. Analizar diferencias morfológicas de algas, musgos y helechos. Clasificar taxonómicamente muestras colectadas. Difundir los resultados obtenidos en la comunidad, donde se organicen pláticas y talleres para compartir los resultados con el público en general. Para poder realizar nuestro proyecto se llevaron a cabo varios pasos para poder alcanzar nuestros objetivos planteados. Y el primer paso es la revisión de literatura. La revisión de literatura es una etapa fundamental en la investigación científica, ya que nos permitió conocer el estado del arte sobre el tema de estudio, identificar las teorías y metodologías existentes y fundamentar nuestro propio proyecto. En este caso de algas, musgos y helechos, la revisión de literatura debe abarcar diversos aspectos desde la taxonomía y fisiología de estos organismos hasta su ecología y aplicaciones prácticas. Como siguiente punto tenemos el área de estudio. Nuestra área de estudio en este caso se realizó en el Parque Ecológico Los Troncones, área natural protegida, en el Ejido de Libertad, localizado en el municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Presenta un clima húmedo, con una vegetación densa y variada. El Parque Ecológico Los Troncones en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se encuentra dentro de la región biogeográfica del matorral espinoso tamaulipeco. Por lo tanto, el tipo de vegetación predominante en este parque ecológico sería matorral espinoso característico de la región. Este tipo de vegetación está compuesto por arbustos espinosos adaptados a condiciones semidesérticas, como mezquites, huizaches, nopales y otras especies de plantas xerófitas. El siguiente punto son los métodos de colecta. Para para cada organismo es un diferente tipo de colecta. En este caso, estos métodos varían según el tipo de planta y su entorno. Es importante obtener los permisos necesarios antes de la colecta. Primero tenemos la colecta de algas. Una técnica comúnmente utilizada para la colecta de algas es la colecta manual, en la cual los investigadores recogen las algas directamente a mano o con ayuda de herramientas como cuchillos. Se introduce la muestra en bolsas de nylon o en un frasco acompañado de un poco de agua del lugar, de tal manera que no quede muy apretada la muestra, y evitar así que la alga muera. Las algas unicelulares, como las diatomeas, se colectan en grandes cantidades con redes de plancton. Después tenemos la colecta de musgos. Cuando colectamos musgos o una hepática debemos hacerlo con cuidado de no dañar las estructuras subterráneas de la planta.
Para esto se utiliza una espátula para las especies que crecen sobre la tierra y un cuchillo para sacar las especies cortícolas. Idealmente hay que sacar las muestras del suelo con algo de tierra y las cortícolas con la corteza de origen. Por último, tenemos a los helechos. Para los helechos se debe recolectar la planta completa, incluyendo los rizomas y la base de las frondas. En caso de ser muy grande la planta, se corta una parte del rizoma con sus respectivas escamas, incluyendo raíces y frondes con soros. Al montar el ejemplar en el pliego deben quedar a la vista frondes con soros. Si son muy grandes las frondas, como en los helechos arborescentes, se procede de manera similar como si fuera para palmas, fraccionando y numerando cada fragmento. Otro paso importante es el trabajo de laboratorio. La identificación taxonómica de organismos vivos es una tarea fundamental para comprender la biodiversidad y las relaciones evolutivas. En el caso de las algas, musgos y helechos, que son grupos de plantas no vasculares y vasculares primitivas, existen diversos métodos que pueden ser utilizados para su identificación precisa. Para algas, musgos y helechos, la observación morfológica es muy importante, pues se toma en cuenta la forma, el color, la textura y la presencia de las estructuras reproductivas, que son características importantes de cada tipo de organismo. Por otra parte, tenemos las claves de identificación, que son herramientas taxonómicas que consisten en una serie de preguntas dicotómicas que conducen a la identificación de un taxón específico. Como último paso tenemos la herborización. La herborización es el proceso de recolección, preservación y montaje de especímenes de plantas para su estudio y conservación. Este proceso es fundamental para la creación de colecciones botánicas, que son recursos valiosos para la investigación científica, la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad. Como resultados obtenidos en esta investigación tenemos en el apartado de algas 4 géneros de macroalgas, de los cuales 2 son clorofita, una rodofita y una cariofita, además de 4 especies de microalgas. Como primer resultado tenemos una muestra del género de Cladophora. El género Cladophora incluye algas verdes filamentosas que forman masas densas. El hábito de las algas del género Cladophora es principalmente séssil, ya que están adheridas a sustratos como rocas, sedimentos o plantas acuáticas. En el caso de esta alga, fue encontrada adherida a una roca. Estas algas pueden formar colonias densas y ramificadas, creciendo tanto en superficies sumergidas como flotando libremente en el agua. Otro resultado obtenido fue una muestra del género Spirogyra. Spirogyra es otro género de alga filamentosa verde que pertenece al grupo de las clorofitas. Esta alga es conocida por su aspecto filamentoso distintivo y sus características únicas. Spirogyra se compone de filamentos largos y sin ramificar que parecen como hebras verdes en el agua. Batrachospermum es un género de algas rojas filamentosas del grupo Rhodophyta. Sus filamentos largos, delgados y ramificados tienen un color rojo o rojo púrpura. Esto es debido a pigmentos fotosintéticos como la ficobilivina. Comúnmente son encontradas en aguas dulces, limpias y bien oxigenadas. Prefieren arroyos, ríos, lagos con corrientes suaves, donde crecen adheridas a rocas y plantas acuáticas. Desempeñan un papel crucial en los ecosistemas acuáticos como productores primarios, proporcionando refugio y hábitat para microorganismos. Cygnema fine es una especie de alga verde que se encuentra comúnmente en hábitats de agua dulce como estanques, arroyos y charcas. Es una alga filamentosa, lo que significa que está formada por filamentos multicelulares, largos y delgados. Estos filamentos pueden crecer tanto en superficies sumergidas como flotantes. Cada filamento está compuesto por células alineadas en cadena. Estas células son cilíndricas y están rodeadas por una pared celular que proporciona estructura y soporte. A menudo los filamentos forman colonias densas que pueden cubrir grandes áreas de superficie en el agua. Esas colonias pueden variar en tamaño, densidad, según las condiciones ambientales, tales como la disponibilidad de luz y nutrientes. Durante la reproducción sexual produce estructuras especializadas llamadas gametangios, que contienen gametos masculinos llamados anterozoides y los femeninos llamados ogonios. Estos gametangios pueden estar dispuestos en los extremos de los filamentos o en estructuras especializadas. Frustulia rhomboides es una anatomía de tipo alga unicelular que se encuentra comúnmente en ambientes acuáticos como lagos, estanques y corrientes. Tiene una forma celular distintiva y característica en forma de rombo, de ahí su nombre. Es generalmente rectangular con esquinas redondeadas, lo que le da a la colonia un aspecto de romboide cuando se ve desde arriba. Las células individuales suelen ser bastante pequeñas, típicamente en el rango de 20 a 60 micrómetros de longitud. Esto las hace visibles solo con microscopios ópticos de alta resolución. Cada célula está compuesta por 2 capas de sílice que forman una especie de caja o frústula. Esta frústula tiene una forma romboide con líneas finas y delicadas.
Aunque Frustulia rhomboides es una diatomea unicelular, a menudo se encuentra agrupada en colonias donde las células individuales se alinean o se solapan de manera ordenada. Esto puede dar la apariencia de una serie de rombos conectados. Gonfonema clavatum es otra diatomea común que se encuentra en ambientes acuáticos dulces. Las células de Gonfonema clavatum son alargadas y cilíndricas, con extremos redondeados. La forma general puede recordar a un pequeño bastón o clava, de ahí su nombre, clavatum, que significa en forma de clava. Las células individuales suelen ser relativamente largas y delgadas, típicamente en el rango de 20 a 100 micrómetros de longitud. La anchura de las células puede variar, pero generalmente son estrechas y cilíndricas. Al igual que otras diatomeas, está encapsulada en una frústula cubierta de sílice que tiene una forma alargada y estrecha. La frústula puede presentar características ornamentales o estructuras en la superficie que ayudan a distinguir especies específicas. A menudo las células se agrupan en cadenas o filamentos, formando colonias visibles bajo el microscopio. Estas colonias pueden estar adheridas a sustratos acuáticos, como rocas, plantas o sedimentos. La presencia de abundancia puede ser indicativa de la calidad del agua y condiciones ambientales locales. Otra diatomea encontrada fue Oscillatoria robensis. Oscillatoria robensis es una especie de cianobacteria filamentosa que se encuentra comúnmente en aguas dulces, especialmente en lagos y estanques. A menudo tiene un color verdoso a marrón, pero lo que lo distingue especialmente a Oscillatoria robensis es su capacidad para reproducir un pigmento rojo que le da un tono rojizo a las colonias. Este pigmento puede ser más evidente bajo ciertas condiciones de luz. Ulnaria ulna es una diatomea alargada y rectangular con dos mitades simétricas unidas por una franja central. Su forma y tamaño varían según sus condiciones ambientales. Su cubierta de sílice, llamada frústula, tiene patrones únicos que facilitan su identificación. Ulnaria ulna se mueve en el agua mediante rafidios, aunque su movilidad es limitada, es fotosintética y habita en áreas con suficiente luz, siendo una parte importante del fitoplancton, ya que forma la base de muchas cadenas alimenticias acuáticas. En nuestro apartado de resultados de musgos tenemos dos géneros de hepáticas y una especie de briofita. Empecemos con el primer género de hepática, la cual es Marchantia. Marchantia es un género de plantas hepáticas, también conocidas como hepáticas verdaderas. Las Marchantias tienen una estructura corporal distintiva que consiste en tallos planos y ramificados llamados talos, que pueden parecerse superficialmente a hojas. La reproducción en Marchantia generalmente ocurre tanto sexualmente como asexualmente. La reproducción sexual implica la producción de esporas que se dispersan y pueden desarrollarse en nuevas plantas, mientras que la reproducción asexual puede ocurrir a través de fragmentación del talo o la producción de estructuras reproductivas especializadas llamadas yemas gemíferas. Otra hepática encontrada es Astereda. Astereda es otro género que, al igual que Marchantia, Astereda es un género de briofitas, especialmente dentro del grupo de las hepáticas. Las especies de Astereda se encuentran comúnmente en ambientes húmedos como suelos forestales, rocas húmedas o áreas cercanas a cuerpos de agua. Su tamaño y hábito las hacen importantes en los ecosistemas como parte del ciclo de nutrientes y de retención del suelo. El filón briofita. Pteriginandrum filiforme es un musgo común en bosques húmedos y sombreados, formando densas matas en suelos, rocas y troncos caídos. Sus tallos delgados, con hojas escamosas, se adaptan a la humedad variable y la competencia por la luz. Este musgo es estudiado por su diversidad genética y adaptaciones, ofreciendo valiosas perspectivas sobre la evolución de las plantas y la biodiversidad. Los helechos del género Adiantum, también conocidos comúnmente como cilantrillos, son de un hábito terrestre. Crecen en el suelo, principalmente en zonas húmedas y sombrías. Algunas especies pueden ser epífitos, es decir, que crecen sobre otras plantas sin ser parásitas, típicamente en ambientes húmedos. Ahora, su morfología. Sus tallos son finos y erectos que surgen del rizoma subterráneo. Las frondas son equivalentes a las hojas de plantas con flores, son delicadas y compuestas por pequeñas hojas llamadas pinas. Los esporangios son estructuras que producen esporas, ubicadas en la cara inferior de las frondas, especialmente en la parte final de las pinas. Los soros son agrupaciones de esporangios protegidos por una célula cubierta y delgada llamada inducio, al final de las pinas. En general, los helechos Adiamantum se caracterizan por ser una estructura delicada y elegante, con tallos finos, frondas compuestas por pinas y finalmente divididas en esporangios protegidos por soros. Otro helecho encontrado fue el género Tectaria. El género de helechos Tectaria presenta un hábito principalmente terrestre. Estos helechos se encuentran comúnmente en una variedad de hábitats, incluyendo bosques, selvas tropicales y áreas de bosques húmedos sombríos. Las especies de Tectaria tienen frondes que pueden ser de diferentes tamaños y formas, dependiendo de la especie y las condiciones del hábitat. Sus frondes suelen ser pinnadas o bipinnadas, lo que significa que están compuestos por segmentos alargados y estrechos llamados pinnas, que a su vez pueden estar subdivididos en pinnuras.
Atyrium felix o helecho hembra es nativo de Europa, Asia y América del Norte. Tiene frondas grandes y bipinnadas con pínnulas lanceoladas y dentadas, con soros en forma de herradura en el embés. Son importantes para el ecosistema ya que proporcionan alimento y refugio a la vida silvestre, ayudando a prevenir la erosión del suelo. También se ha usado tradicionalmente con fines medicinales. Tamaulipas, en el noreste de México, alberga una rica diversidad de algas, musgos y helechos, esenciales para los ecosistemas terrestres y acuáticos. Se identificaron 3 géneros de macroalgas y 5 especies de microalgas en ríos y lagos. En cuanto a musgos, se identificaron 2 géneros de musgos hepáticos y una especie de briofita. Los helechos son diversos con más de 1000 especies registradas en variados hábitats. Estos grupos vegetales contribuyen a la formación del suelo, regulación del clima y purificación del aire y agua. Sin embargo, afrontan muchas amenazas como la deforestación, contaminación, cambio climático y prácticas agrícolas intensivas. Es crucial implementar medidas de conservación, crear áreas protegidas y promover la educación ambiental para preservar esta biodiversidad y garantizar la supervivencia de estas especies para futuras generaciones.